Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Este es un nuevo webinar. Am, a pesar de que ayer por la noche había muchas personas asistiendo a esa clase gratuita que ofrecí, como era la primera que hacía en mi vida entera, a pesar de que yo creo que se grabó, tuvimos un problema de última hora y parece que la grabación pues se perdió, está en alguna parte, no la encontramos, con lo que, bueno, después de haber estado valorando pues qué podía hacer con esta incidencia técnica, al final he decidido grabar otra vez el webinar, por lo que pido disculpas a las personas que asistieron ayer porque os vais a encontrar que no es lo mismo que lo que visteis, aunque voy a seguir el mismo guión. Intentaré en esta grabación incorporar algunas de las preguntas que se hicieron ayer, que creo que eran bastante interesantes y las voy a incorporar en la charla que voy a dar ahora. E insisto, el contenido es el mismo, de manera que para los que no asististeis, lo que os habréis perdido es solamente el feedback y el intercambio que hubo al final de preguntas y respuestas, pero os pido disculpas, bueno, estas cosas ocurren a veces, supongo, con la tecnología. Voy a empezar por presentarme. Mi nombre es Àngels Ponce. Yo de formación soy terapeuta familiar. Antes de eso era trabajadora social. Inicié mi carrera profesional en el mundo de las personas con discapacidad hace más de 30 años y, y bueno, haciendo de trabajadora social empecé ya a trabajar con familias y buscando un poco más de conocimientos alrededor de cómo funcionaban las familias y para poder pues ampliar mis conocimientos me puse a estudiar terapia familiar sistémica en la escuela de terapia familiar que hay aquí en el Hospital de San Pau. Fueron 4 años de formación, la verdad que bastante intensa, pero muy, muy enriquecedora. Cuando terminé esa formación, todavía me quedaban ganas para aprender algo más y me puse a hacer un posgrado que duró un par de años en la Universidad Pompeu Fabra, en ese momento, que se hacía acerca de procesos de duelo y de muerte y me pareció muy interesante y también me aportó muchos conocimientos sobre los procesos emocionales, ¿no?, que hay alrededor de las pérdidas, sobre todo en ese caso, ah, el proceso de duelo, que yo creía que tenía bastante relación con lo que de alguna manera sufrían las familias que acababan de conocer el diagnóstico de su hijo o de su hija. Después de esta formación ya empecé a hacer formaciones menos regladas, si quieres llamarle así, y buscando, yo creo que ese curso que hice de formación en duelo es el que realmente me puso la inquietud de bien, la teoría está muy bien, pero ¿qué hago conmigo, no? ¿Qué hago conmigo que tengo que acompañar a las familias en momentos muy difíciles? Y en ese momento me puse a estudiar un curso internacional que se llama, en español sería un curso de acompañamiento espiritual a la muerte, que en ese momento tenía, bueno, unos orígenes budistas, pero en realidad era um, bastante médico también, ¿eh? Hablaba desde un punto de vista bastante occidental, pero empecé a hacer eso, acompañamiento espiritual. Luego, como mi vida profesional me siguió llevando al lado de familias, la verdad es que mi inquietud continuaba siendo esa, ¿qué podía hacer yo conmigo para ser un mejor acompañante, para acompañar mejor, en definitiva? Y mi última formación profesional ha sido como
instructora de mindfulness, soy instructora de mindfulness MBSR, que es el programa madre de cualquier programa de mindfulness, es la formación oficial y intensa, son 2 años de formación y esa sí que es intensa porque tiene que ver mucho con la práctica personal de aplicar mindfulness en la vida cotidiana, practicar y en este momento formo parte de la Asociación Profesional de Instructores, o sea que también es una parte mía profesional en este momento muy, muy importante porque de hecho estoy aplicando todo lo que sé acerca de mindfulness con las familias. Adapté un programa de mindfulness que está dirigido a familias, que es como un curso de gestión de estrés, pero es un curso de 6 semanas para las familias puramente de mindfulness. Y ahora en enero, si todo va bien, voy a empezar un programa de mindfulness también dirigido a hermanos y a hermanas de niños con discapacidad. Total, ya ves, mi trayectoria profesional ha ido desde la formación más tradicional, si tú quieres, ¿no? Incluso asistencial y bueno, más formal, me ha llevado pues a profundizar cada vez más y alejarme cada vez más de los conocimientos teóricos para pasar a la práctica. Y esa es la clave. Yo creo que mi carrera profesional es un reflejo de eso y es la inquietud que me mantiene. He estado a lo largo de estos 30 años, trabajé como 15 años primero al inicio en lo que hoy en día es Plena Inclusión Cataluña, en ese momento no lo era, y tuve la suerte de, de empezar a trabajar en el entorno de Plena Inclusión España, que hace 20 años con compañeros y compañeras de todas las comunidades autónomas, pues empezamos a trabajar en un programa específico en ese momento gracias al Ministerio del Gobierno español, en el que empezábamos a construir, ¿no? y a argumentar la importancia que tiene el trabajar con las familias de las personas con discapacidad. En ese momento los servicios estaban muy centrados en la atención a las personas y se tenía bastante poco en cuenta a sus familias. Empezamos a pensar en sus necesidades, en la importancia que tenía de potenciar la calidad de vida de las familias también y también empezando a diseñar actividades que fueran útiles para las familias que había en toda España en ese momento. Después de ahí fui a trabajar a una entidad que hay en Barcelona que se llama Nexa Fundació, que es una entidad muy peculiar porque es un centro de día para la administración, es un centro de día, para las familias es una escuela infantil donde se atiende a niños muy pequeños, desde los 0 años hasta los 5, más o menos, pero que tienen la característica que son niños con pluridiscapacidad, es decir, niños con graves afectaciones y múltiples discapacidades. Una de las características es que tienen una vida muy frágil y algunos de ellos en todos los años que he trabajado allí, pues no han podido continuar la escuela, murieron. Mi tarea ahí en la fundación era acompañar a las familias cuando llegaban y acompañarlas durante todo el camino. Desde hace un par de años que dejé Nexa Fundació y me dedico ahora en este momento, soy freelance, atendiendo a familias, sobre todo, tanto de manera individual como con parejas, como estoy llevando grupos de madres en Barcelona, como organizando charlas, talleres y cursos dirigidos a familias y dando vueltas por España también un poco
haciendo eso. Además, también me dedico a dar formación a profesionales. Lo hago también desde hace mucho tiempo. He participado en numerosos másters de diferentes universidades, de la Autónoma de Madrid, la Blanquerna aquí en Barcelona, bueno, en varias universidades que me han llamado para tratar el tema de cómo trabajar con las familias con hijos con discapacidad, con lo que en cierta manera eso me ha convertido, ¿no? Toda esta carrera profesional me ha convertido en cierta manera en experta en familias con hijos con discapacidad. Tampoco me considero muy experta, si te tengo que decir. Yo voy haciendo mi camino y si es útil, pues naturalmente estoy encantada de compartir, pero ese término no me acaba de gustar. Además, he escrito varios libros, muchos de ellos dirigidos a familias y siempre con el espíritu de ayudar. Lo que me ha movido realmente es encontrar herramientas, dar estrategias concretas a las familias para que ellas puedan afrontar la situación a la que se tienen que enfrentar, cada una a su manera, cada una con sus recursos y con sus dificultades, pero buscar estrategias que de alguna manera les puedan ser útiles, sobre todo. Y esa es mi misión, básicamente, esa es la definición de mi... Uh, sí, de lo que considero mi objetivo profesional y personal también. Si os parece, voy a compartir con todos vosotros una presentación que es como el núcleo de esta clase. Voy a hablaros de esto, ¿no? De por qué considero que es importante acompañar a las familias y por qué hacerlo lejos de la teoría y más cerca del corazón. Mirad, hasta hace poco los servicios que atendían a personas con discapacidad en realidad estaban bastante centrados en atender a las personas, ¿no? A pesar de todo, el objetivo era mejorar su calidad de vida, ¿no? Tuve la suerte de participar en esas discusiones, en qué consiste la calidad de vida de una persona. También se hablaba hace unos años de la calidad de vida de las familias y creo que ese es un objetivo muy, muy importante, el que sea de donde sea desde un servicio de atención temprana a un centro ocupacional, da igual, siempre tengamos en mente qué podemos hacer para mejorar la calidad de vida de estas personas. Pero desde hace unos años atrás, los servicios atendían a las personas a pesar de sus familias, ¿no? O no las tenían tanto en cuenta. El objetivo principal del servicio era el niño o la persona con discapacidad, no tanto su familia. Y eso generaba que la atención a las familias estaba bastante delegada o era exclusiva de ciertas disciplinas profesionales, ¿no? Eran las trabajadoras sociales, los trabajadores sociales y psicólogos, las personas o los profesionales que tenían el peso de atender a las familias de los servicios, de manera que el resto de profesionales, si tenían algún problema con alguna familia, pues simplemente derivaban a esas disciplinas que se consideraban los expertos en familias, incluso en sus funciones probablemente constaba que ellos eran quienes atendían a las familias. Por otro lado, también no había muchas actividades para familias hace algunos años, ¿no? Más bien, bueno, si había dinero para hacer alguna charla o hacer alguna actividad
dirigida a las familias, pues bien, pero si no había dinero tampoco se buscaba mucho, ¿no? Porque el objetivo eran las personas. Esto pasó hace algunos años. Pero sobre el año 2008, más o menos, es el año en el que yo empecé a estudiar este tema. Fijaros, el año 2008, estamos en el 2019, apareció un nuevo modelo de intervención, que en realidad venía de los países anglosajones, de Estados Unidos también, y que tiene su origen en los centros hospitalarios. En los años 50 se encargó un estudio para que estudiara en los hospitales pediátricos de qué manera evolucionaban los niños que estaban ingresados. Y uno de los factores de este estudio, uno de los factores importantes, fue la presencia de las familias. Entonces, en el resultado se dieron cuenta de que, de hecho, mejoraban sustancialmente o se recuperaban antes a aquellos niños que estaban en hospitales donde la familia podía entrar de una manera más flexible al hospital, ¿no? Podían pasar más rato con ellos, no tenían tan vetada la entrada con unos horarios muy estrictos de visita y ya está. Entonces, a partir de este informe, se dieron cuenta que tenían que flexibilizar el servicio y de manera que se tenía que tener más en cuenta a la familia en el proceso de tratamiento, sobre todo mientras durara la hospitalización, porque eso era en beneficio del niño que estaba ingresado. Entonces, a partir de ahí, de hecho, en Estados Unidos y en otros lugares se crearon como centros específicos para transmitir este modelo de atención centrada en la familia, que definieron de esta manera. Son un conjunto de creencias y valores que orientan las relaciones entre las personas y sus familias, entre los profesionales y las familias, y la función que tienen los servicios de la comunidad. Estoy pasando ahora. Fijaros que en la definición que os acabo de contar ya se entrevé que este modelo en realidad es una visión, es como una filosofía de trabajo, pero que a la práctica debería afectar tanto a la planificación como a la prestación, como a la evaluación de los servicios. No se queda solo en la teoría, sino que a la práctica implica, de manera resumida, que las familias deberían estar presentes en estos procesos, en la planificación, la prestación y la evaluación de los servicios. Un aspecto clave de este modelo también es la colaboración que debe de haber entre los diferentes agentes implicados que ya os he nombrado antes, entre los servicios, los profesionales que hay en este servicio y con las familias, ¿no? Imaginaros, estos tres agentes deberían de estar a un mismo nivel. No es una cuestión jerárquica, sino que lo que se pretende es que colaboren entre ellos. Y de hecho lo que hace redefinir las relaciones que deberían de haber entre las familias y los profesionales de los servicios. Dentro de este modelo, de alguna manera la recomendación es que familias y profesionales trabajen desde un modelo de colaboración. Esto significa fundamentalmente que abandonamos el modelo de experto, en el que es el profesional quien le dice a la familia lo que tiene que hacer o lo que le conviene, ¿no? Sino que
estamos a un mismo nivel trabajando con la familia, entendiendo que tenemos el mismo objetivo, que es el niño, en definitiva, ¿eh? Pero nos ponemos de acuerdo ambos acerca de lo que más le puede convenir a ese niño. Hablamos desde un mismo nivel, reconociendo la experiencia que tienen unos y otros. Es decir, la familia debería de reconocer la experiencia y el saber del profesional, pues que sabe, ¿no? El conocimiento que sabe, la experiencia que tiene y por tanto confiar en él. Pero del otro lado, el profesional también debería de reconocer que la familia es la experta de su hijo. No verla como alguien que no sabe, sino como alguien valioso que tiene algo que aportar en mi trabajo también. En realidad, las familias ven a los niños en un contexto mucho más amplio que el que tenemos los profesionales, ¿no? Tú puedes intervenir con un niño, dicho a lo bestia, suena un poco mal, pero la intención es que os impacte un poco esta visión, pero es dejar de trabajar con los niños como en un laboratorio, ¿no? En un contexto ah, controlado al máximo, aunque sea, ni que sea un aula, ¿no? No puede ser el despacho de un fisioterapeuta o de un psicólogo o un aula, ¿no? Es un entorno muy controlado, con un horario determinado y en un contexto determinado también. El niño funciona de una manera determinada en ese espacio. En cambio, el niño con la familia funciona en diferentes entornos, en diferentes contextos. El niño se comporta de una manera en casa, cuando vamos al parque, cuando tenemos que ir de compras al súper o cuando tenemos que ir al médico, ¿no? La familia tiene toda esa información que también es muy valiosa y que puede enriquecer la visión que tiene el profesional. A pesar de todo, y esto puede parecer polémico también, pero os voy a expresar cuál es mi visión, este no es un modelo que se pueda aplicar a todos los servicios. A los servicios donde sí se puede aplicar y desde mi punto de vista se debería de aplicar sí o sí, es en todos aquellos servicios en los que trabajamos con niños. Los padres tienen una función clara de educar y de criar a sus hijos y tienen que sentirse capaces de hacer eso, de llevar a cabo esa importante función. Además, los padres son los últimos responsables de sus hijos y tienen que estar al día de todas las intervenciones que realizamos con sus hijos, tienen que estar informados. No solo los tenemos que informar, sino que tenemos que tener con ellos una comunicación muy fluida porque ellos tienen una muy importante labor y una gran responsabilidad. Por tanto, estoy hablando de servicios de atención temprana. Tengo que deciros que desde el año 2008, en el que empezamos a oír de este modelo en España, desde entonces hasta aquí hay centros de atención temprana que han avanzado muchísimo en este modelo. Hay muchos lugares en España donde se formaron todo el equipo de profesionales en este modelo y funcionan así. Incluso yo sé que hay centros de atención temprana que tienen las salas vacías porque los profesionales van a las casas donde viven los niños, pues a hacer su tarea, ¿no? Esto
esta es una de las aplicaciones prácticas que tiene ese modelo, es trabajar en el entorno natural del niño, que es su casa o es su escuela. Entonces, desde este punto de vista, hay de verdad servicios de atención temprana que lo están haciendo muy, muy bien, gracias a personas como Robin McWilliams, que es quien ha traído este modelo desde Estados Unidos y lo ha aplicado a, a este sector, al de atención temprana, gracias a Plena Inclusión, que ha potenciado mucho que intentar que todo, en toda España, todo este sector tengamos la misma visión, el mismo modelo, y gracias a esfuerzos como Marga Cañada, ¿no?, que está en Valencia y que ella pues ha formado a muchísimos profesionales, incluso desde la universidad se están haciendo las cosas muy bien hechas, ¿no?, formando a futuros profesionales incluso desde este modelo. En el entorno escolar, yo sé también que especialmente en Cataluña se está empezando a dar estos primeros pasos, y también sería un entorno adecuado donde tenerlo en cuenta. Para mí también es muy adecuado hacerlo en los servicios donde se atiende a personas con discapacidad altamente dependientes, porque estas personas dependen de sus familias y sus familias siguen siendo su principal apoyo, siguen siendo los que mejor les conocen, y creo que sería vital que pudiéramos de alguna manera aplicar este modelo a centros de día para personas gravemente afectadas adultas. No lo tengo tan claro cuando la persona con discapacidad es adulta, porque seguramente habréis oído hablar del servicio centrado en la persona. Yo creo que tiene mucho sentido y este modelo centrado en la persona, el principal objetivo es darle voz a la persona con discapacidad, ¿no? Darle voz, darle apoyos para que pueda expresar sus propias necesidades, sus deseos. Desde mi punto de vista, esto es lo que tiene sentido. La persona con discapacidad dentro de su familia debería de ir cambiando de lugar. No puede ser el eterno niño. Y intuyo, os estoy de alguna manera hablando en voz alta, no creo que tengamos que consolidar esa imagen de que la persona con discapacidad es el eterno niño en la familia. Tenemos que más bien, de alguna manera, potenciar que dentro de su familia tenga otro papel, que no sea el de niño, que hablen por él, que le vistan y que le den de comer, ¿no? Y bueno, para ser coherente como terapeuta familiar, os diría que para personas con discapacidad adultas que no sean dependientes, quizás este modelo no sea tan adecuado. Seguramente deberíamos darles más vueltas a estas cosas, pero ahí lo dejo. Este fue uno de los temas de debate de ayer. El resumen es que un servicio centrado en la familia, en las diferentes disciplinas y entornos, reconoce la importancia central que tiene la familia en la vida de los individuos. Esta primera parte significa que los profesionales de las diferentes disciplinas que trabajamos en un servicio donde atendemos a personas con discapacidad, todos deberíamos reconocer la importancia que tiene la familia para la persona con discapacidad con la que estoy trabajando. Y da igual que seas enfermera, fisioterapeuta, logopeda, maestra,
monitor de ocio, ¿sabéis? Los diferentes profesionales que estamos en un servicio, todos nosotros deberíamos compartir esta visión tan fundamental, que la familia es importante para el desarrollo de la persona con discapacidad, el niño con discapacidad, con el que yo estoy trabajando. Este modelo dice que debería estar guiado por las elecciones informadas que tomen las familias y focalizada en sus fortalezas y capacidades. Este es un aspecto muy importante del modelo. Ver a las familias como alguien que tiene fortalezas, que tiene habilidades, que tiene capacidades. Y todas, incluso a veces nuestro trabajo como profesionales quizás sea el descubrirlas, pero una vez las descubrimos tenemos que trabajar desde ahí, desde las fortalezas. Fijaros que este es un cambio de visión muy importante por parte de los profesionales y para eso no se necesita ni un gran cambio organizacional ni mucho dinero. Es un cambio de visión de los distintos profesionales. Os decía que en este modelo todos los profesionales tenemos un importante papel. Estés donde estés. Yo he hecho muchas formaciones acerca de este modelo en diferentes servicios y entidades desde hace algunos años y es muy importante que a esta formación sobre el modelo acudan desde el psicólogo o el director del servicio, el fisioterapeuta, la enfermera, incluso la persona que coge el teléfono, para que todos tengamos la misma visión positiva de las familias. Yo creo que esa es el gran reto. Fijaros que hasta hace unos años, incluso ahora, yo no he notado demasiado cambio en la literatura que existe acerca de familias. Encontraréis muchísimos artículos que os hablan de el estrés de las familias que tienen un hijo con discapacidad, del sobrecoste que tienen que soportar. Es literatura muy negativa, muy centrada en los problemas que tenemos, ¿no? Las familias, y hay poca que hable de su resiliencia, ¿no? Su capacidad de resiliencia, por ejemplo, ¿no? Y esto es muy significativo también. Yo creo que el primer reto es cambiar nuestra visión como profesionales. De hecho, en Estados Unidos, que sí que han implantado este modelo ya no solo en hospitales, sino también en servicios que atienden a personas con discapacidad, incluso a gente mayor, cuando han hecho estudios para ver cómo está funcionando, se han dado cuenta que uno de los mayores dificultades que tiene que superar este modelo es justamente la visión de los profesionales. Y es bastante curioso porque no son las familias, no son los recursos, no es la organización, son los profesionales. Así que quizás deberíamos de empezar por nosotros mismos, ¿no? Al menos os animo a que seamos nosotros mismos. Una de las funciones principales que dentro de este modelo deberíamos de tener todos los profesionales, yo antes os decía, no es tanto decirle a la familia lo que tiene que hacer o lo que le conviene, sino que un poco mi función se reorienta hacia el empoderamiento de las familias. Esto significa, a partir de sus capacidades, reforzarlas de manera que la familia se sienta, la familia o la persona, cada uno de los miembros de la familia, se sientan capaces
de manejar la situación, se sientan capaces. Y subrayo esto. Ellos tienen que sentirse capaces y la intervención no termina hasta que ellos no pueden hacer esta afirmación. Ahora ya me siento capaz de, pues, manejar los trastornos de conducta de mi hijo, me siento capaz de salir y buscar recursos por mí mismo, me siento capaz de tantas y tantas cosas que tienen que hacer las familias. Porque en definitiva de lo que se trata es que la familia se responsabilice de su propio bienestar. Desde los servicios, desde las entidades, desde las intervenciones profesionales, podemos facilitarles recursos para que puedan incrementar su bienestar. Pero los que son responsables de su propio bienestar son las familias. Y esa es mi tarea. A modo de resumen, con el tiempo, ¿no? Con los años, según lo que os acabo de contar, pasamos de centrarnos en los problemas que tienen las familias, en atender a las familias que tienen problemas. Deberíamos de pasar a reconocer las fortalezas que tienen todas las familias, todas. Deberíamos de pasar de, fijaros que un solo profesional que atiende a familias en una entidad no tiene sentido, porque por lo que yo conozco hay entidades que un solo trabajador social tiene que atender a 90 usuarios y con sus respectivas 90 familias, por decir algo. Eso no tiene sentido. ¿Qué puede hacer ese trabajador social? Pues sin duda va a hacer lo máximo y su tiempo se lo van a llevar las familias que tengan más problemas, pero no todas las familias tienen problemas que pueda resolver el trabajador social. Tienen otros problemas, pero así, desde este modelo, lo que también pretendemos atender a todas las familias, a todas. Y esto sería posible si fuéramos todos los profesionales del servicio que tuviéramos esta visión, porque el maestro podría atender a las familias de los niños que tienen el aula, por ejemplo, ¿no? O el fisioterapeuta, si tuviera más tiempo, las podría atender. Pasamos también de ayudar a las familias para acompañarles. Fijaros que el término ayudar a las familias implica una posición de experto. Yo ayudo a alguien que no sabe, que no puede, que no tiene recursos, ¿no? Yo soy el que tiene esos recursos, soy el que tiene todo el conocimiento, es una posición de experto. En cambio, acompañar significa estar a tu lado, seguir tu ritmo. Y por último, también dejamos de dejar a las familias en manos de expertos o de profesiones que se dedican en exclusiva a las familias para ser conscientes todos de cuál es nuestro papel. Y eso es muy importante. Porque fijaros que cuando tiene sentido a nivel organizativo que en el organigrama identifiquemos a un profesional que en sus funciones tenga atender a las familias. Pero esto está escrito desde el punto de vista de la organización del profesional, no se corresponde con la realidad muchas veces. Por ejemplo, si para la familia que lleva a su hijo o a su hija a una escuela de educación especial, si tú le preguntas a ella quién es tu profesional de referencia, quién es el profesional que para ti es más importante de toda la organización de esta escuela, probablemente te contesten, pues es el maestro o la maestra del aula de mi hija.
o quizás sea el fisioterapeuta, porque mi hijo o mi hija tiene pues unos problemas físicos y yo confío mucho en él y tengo que hablar con él para saber. O quizás sea la enfermera, si su hijo o su hija tiene problemas de salud y ¿lo veis? Qué distinto es estar de un lado o de otro. Desde el modelo de atención centrada en la familia, lo que se pretende es que todos los profesionales sean conscientes de cuál es su papel. Todos intervenimos con familias. Cuando la familia entra en tu aula y se pasa 5 minutos contándote pues cómo ha pasado la noche con su niño, con su niña que está en tu aula, tú escuchándole o no escuchándole, estás interviniendo con esa familia y esa es una intervención muy potente. Así pues, el objetivo de nuestras intervenciones debería ser el bienestar de las familias. ¿Y por qué el bienestar? Pues porque las familias, efectivamente, que tienen un hijo con discapacidad, tienen que enfrentarse a múltiples factores de estrés, a múltiples. Y quizás me gustaría también señalar que la discapacidad es uno de los factores de estrés al que se tienen que enfrentar, porque muchas familias tienen que enfrentarse también a problemas económicos, a problemas de salud, a que tienen que atender a su padre o a su madre que están enfermos y también son dependientes, a problemas con el trabajo, tienen que enfrentarse también al resto de su vida. Y también que tengamos solo la visión de cómo impacta la discapacidad en la familia, nos estamos dejando un buen trozo de la vida de las personas, que es el resto de sus vidas. Por tanto, focalizarnos en el bienestar también es dar una visión positiva a sus capacidades, a sus fortalezas y desde mi punto de vista hablar de bienestar es, además de positivo, mucho más global, porque abarca más ámbitos de la vida de las personas, no solo la discapacidad. Bueno, ya veis que las intervenciones que hacemos los profesionales, ya os he contado, pues que tienen que tener este objetivo, seas quien seas, bien cojas el teléfono de la entidad donde trabajas, bien seas logopeda, da igual. Pero aquí vienen las preguntas, ¿no? Porque, claro, ¿cómo lo hacemos? Uno de los mayores problemas, y esto es algo que he hablado en muchos entornos y con muchos colegas, uno de los problemas que plantea este modelo es que hay muchos profesionales que no se sienten capacitados para llevar a cabo este modelo, ¿no? No todos los profesionales han recibido una formación reglada en su formación universitaria en el momento que la hicieron sobre familias, ¿no? Y estoy pensando en multitud de disciplinas, porque hay disciplinas que se dirigen, que son muy específicas de atención, ¿no? Entonces, claro, hay muchos profesionales que dicen, bueno, ¿y cómo? ¿No? Como yo no sé nada de familias, ¿no? Me han hablado, ¿no? Y ni mucho menos de cómo incrementar el bienestar de las familias, dónde está esa formación. Incluso ahora yo te diría que encontrarías formaciones sobre este modelo, podrías encontrarlas, pero no tanta formación acerca de bienestar. Eso, este es el no. El no es que es muy difícil enseñar bienestar desde la teoría. Es muy difícil. Y más que difícil es que se nota mucho, ¿no? Si lo que ante familias
que están atravesando momentos difíciles, complicados, que viven situaciones muy difíciles, muy complicadas. Muchas veces lo que necesitan es que alguien les transmita calma. Y es muy difícil transmitir calma o tranquilidad desde el estrés, desde el pensar, no sé qué decir, o qué es lo que puedo decir, o, ¿sabéis? Es necesario practicar y ser coherentes, porque si no, se nota mucho. Por eso he diseñado este curso que os quería presentar también en esta clase gratuita, que se llama así, acompañar a las familias más allá de la teoría, más cerca del corazón. Deciros que este curso, bueno, una parte de este curso ya lo han, hace un año que ya lo ofrezco en formato online a familias y ya lo han hecho unas cuantas familias, no solamente de España, sino también de otros países. La modalidad online lo que te facilita es poder llegar a muchas partes y de hecho fueron ellas las que me inspiraron a modificar este curso para ofrecerlo a los profesionales. Porque lo cierto es que las familias que lo han hecho me han contado que es un curso práctico muy útil y que algunas de ellas dicen si lo hubiera sabido antes. Yo le estuve dando muchas vueltas a cómo hacer para que las familias lo sepan antes y una de las maneras que se me ocurrió era adaptar este curso y ofrecerlo a los profesionales para que ellos practiquen y también lo puedan ofrecer a las familias. Así que aquí lo tienes. En este curso online para profesionales se tratan estos temas y te cuento un poco por encima. Temas que son fundamentales para el bienestar. Tiene 6 módulos y te voy a presentar cada uno de los módulos. En el primero hablo de bienestar, qué es bienestar y cuáles son sus componentes. El bienestar no es una cosa puramente teórica, el bienestar se ha estudiado desde diferentes ramas de la psicología, diría yo, y ya tenemos muy claro cuáles son los ingredientes del bienestar y por tanto ya se pueden ofrecer unas estrategias muy concretas para mantener o incrementar el bienestar. Por tanto, en el primer módulo cuento esto y doy algunas pistas. En el segundo módulo hablamos de necesidades individuales, porque una de las dificultades con las que me he encontrado en varias ocasiones con las familias es que me encuentro con madres que se han desconectado de ellas mismas porque tuvieron un hijo con discapacidad, tuvieron que dejar su carrera profesional, lo han dejado todo para atender a sus hijos, han hecho de enfermeras, de taxistas, de terapeutas y fisioterapeutas y todo eso. Y cuando todo está tranquilo, no saben quién son, ya no se acuerdan. Y cuando les preguntas, pero tú qué quieres, ¿no? ¿Qué necesitas realmente? Ellas dicen, no saben, no sé, no sé, no me acuerdo de quién era. Pues bien, hay un módulo que explora esto, ¿no? Cómo conectar con tus necesidades individuales y naturalmente cómo hacer un plan para satisfacerlas. Otro tema clave es la gestión del tiempo y está pensado desde un punto de vista muy familiar. No es una sesión de gestión del tiempo para la empresa ni para trabajadores, sino que está muy hecha desde el punto de vista de manejo del tiempo en la familia, teniendo en cuenta de que en la familia hay un hijo con discapacidad. El cuarto módulo, naturalmente, es el dedicado a mindfulness, porque en realidad
una de las claves es vivir el presente. Y para las familias es un tema muy importante, porque muchas veces tienen la cabeza en sus preocupaciones por el futuro, por lo que pasará. Y una estrategia muy, muy potente es poderse centrar en lo que ocurre hoy, pero eso no es tan fácil, así que en este módulo se dan algunas estrategias. Finalmente, luego hablamos de equilibrio emocional, también hay una sesión dedicada al manejo de las emociones intensas, porque es algo que ocurre realmente, y hablando de amabilidad con uno mismo también, que es un aspecto muy fundamental, teniendo en cuenta que en general nos exigimos mucho, y sobre todo como madres y como padres. Y finalmente, el último módulo lo dedicamos a hacer un plan para cultivar hábitos que nos ayuden a cuidarnos para cuidar. Ya veis que todos son temas que son útiles para las personas humanas, en definitiva. Seas una madre o un padre o seas un profesional. Para mí la clave es, y esta es mi experiencia personal, es que trabajando estos aspectos de mi vida personal es lo que me ha ayudado a poder estar al lado de las familias. Es esto, no son mis títulos, mis másters, mis premios, ¿sabéis? No, no es todo eso. Yo sé lo que sé gracias a las familias, que han sido muchas con las que me he encontrado y naturalmente ellas lo principal, pero luego también el atenderme a mí, ¿m? Cuidarme a mí para poder cuidar de ellas. Para mí esa es la clave y la motivación para presentaros este curso. Este curso está pensado para profesionales de todas las disciplinas, da igual lo que seas, te va a venir bien. Solo hace falta que seas una persona humana casi, pero naturalmente tiene aplicación en tu trabajo. Quería contaros también que si ya estás trabajando con familias, el curso te puede parecer especialmente interesante, porque esto van a ser materiales con los que tú te vas a quedar. ¿Sí? Tú te vas a quedar con eso. Entonces, lo puedes utilizar con tus familias, los ejercicios que hagas, las dinámicas que hagamos, tú todo eso luego lo puedes llevar a tus familias. Y sí, sin problemas, o sea, que incluso tendrás material para tu trabajo. El curso empieza el día 13 de enero y es online, naturalmente, y contiene 6 módulos. Para ello voy a crear un grupo de Facebook privado para poder tener un espacio donde compartir todas las personas que vayamos haciendo el curso, un poco de manera más cotidiana, pero también tengo previsto hacer 3 sesiones en la que, pues a través de Zoom, podamos hacer una reunión y encontrarnos para también compartir, pero esta vez cara a cara, uh, como, como nos está yendo y resolver dudas naturalmente, incluso qué aplicaciones prácticas le vemos en nuestro trabajo a lo que acabamos de aprender. ¿De acuerdo? El curso tiene un precio especial para las personas que os habéis inscrito a este webinar, hayáis venido o no. Todas vosotras vais a recibir un cupón de descuento para que podáis hacer el curso con un precio especial. El curso a partir del 22 de diciembre ya lo voy a colgar en las redes y lo voy a ofrecer de manera abierta, y para las personas de fuera va a costar 70 euros, pero para los que habéis asistido a este webinar
tenéis un cupón de descuento y os cuesta 55 euros y bueno, por lo que me han dicho es un precio bastante accesible y, y os tengo que contar que me he esforzado mucho para que, para que podáis acceder y que el dinero no sea un impedimento para, para acceder al curso. Y bueno, y hasta aquí este webinar. Um, vais a recibir todos esta grabación. Quizás a algunos os sorprenda porque es de día, voy de amarillo y no tiene nada que ver con lo que hice ayer, estoy sola, pero creo que realmente contiene todo lo que hablamos ayer. A partir de aquí, hoy mismo, hoy es jueves, vais a recibir el correo con el link para que puedas ver la grabación, con también un cupón de descuento y con el enlace a mi página web donde encontrarás más información del curso. A partir de aquí, cualquier cosa que necesites, pues nada, me escribes, intento resolver todas tus dudas. Muchas gracias a todos y espero que nos veamos en el curso.